Esta noche vamos a hablar de síntomas, cómo sabemos, cómo identificamos ya de manera específica. Ya tenemos claro qué es la sindicemia espiritual, por qué es importante hablar de este tema. Ahora vamos a ver unos síntomas específicos que nos van a permitir ver e identificar que la iglesia del Señor está sufriendo estos fenómenos. Muy bien, vamos a mencionar varios y vamos a empezar por un síntoma que es muy común, un síntoma que lamentablemente se ha vuelto supremamente común dentro de la iglesia y que muchos creyentes no solo es lamentable que se haya vuelto común, sino que además muchos creyentes o no se dan cuenta o lo que es peor, a muchos no les interesa. Recuerde, hoy vamos a hablar de los síntomas de sindicemia espiritual. ¿Cómo sabemos que una iglesia está en crisis? ¿Cómo sabemos que está siendo atacada? ¿Cómo sabemos que está siendo engañada, desviada la iglesia en muchas partes del mundo, aquí en Colombia, en China, en Perú, en Bolivia, en Europa, en Norteamérica, en Asia, en Oceanía? En todo lado se están dando estos fenómenos. Pero, ¿cómo sabemos nosotros que la iglesia está siendo engañada? De eso se trata esta enseñanza. Entonces tenemos síntomas de sindicemia espiritual. Y el primero de ellos es un desenfoque de la centralidad de Cristo. El primer síntoma de sindicemia espiritual es el desenfoque de la centralidad de Cristo. Lamentablemente hoy mucha gente con un buen corazón, mucha gente con buenas intenciones porque aman, mucha gente ama a Dios, son sinceros pero torpes, son sinceros pero ignoran la palabra, son sinceros pero no conocen la Biblia en profundidad. Y esa ignorancia, esa falta de conocimiento los está llevando a dejarse arrastrar por la amiga que es creyente y se congrega en la iglesia tal, y usted deposita la confianza en ella y usted la quiere mucho porque Dios le ha dado testimonio, porque llevan años orando, porque llevan en muchas cosas. Entonces la amiga la llamó un día y le dijo a usted: amiga, vamos a esta iglesia, mire que aquí está el mover de Dios, la unción de Dios, están sucediendo señales, milagros, vamos a un ayuno, vamos a un retiro, vamos a una vigilia, vamos a un ayuno de liberación, vamos a un congreso, vamos a esto, vamos a aquello. Y esto se ha vuelto una moda y está totalmente fuera del ordenamiento de Dios. Recordemos que Dios es un Dios de orden y Dios no lo establece a usted en una iglesia para que esté brincando aquí y esté brincando allá y esté brincando allá. Cuando Dios lo establece a usted en una iglesia es para que usted sirva en esa iglesia, no para que sirva en otros lados. Porque si Dios le permite, mientras usted se establece, servir en un lugar o en un grupo determinado de oración o de caridad o de lo que sea, perfecto. Pero una vez que Dios le contesta y lo establece a usted en un lugar, hermano, es para plantarlo en ese lugar y no para que usted esté echando raíces aquí, echando raíces allá. Dios es un Dios de orden. Entonces, este primer síntoma que es muy común hoy, se está moviendo de una manera muy fuerte, se llama desenfoque de la centralidad de Cristo. ¿Y esto en qué consiste? Cristo en muchas iglesias ha dejado de ser el centro del mensaje, de la adoración y de la vida cristiana. Y en su lugar se está haciendo énfasis en el hombre, en sus deseos, en sus emociones,
en sus logros. Y esto es una terrible perversión. Y es una perversión satánica del propósito eterno de Dios, que es exaltar a su amado Hijo Jesús de Nazaret. La palabra de Dios nos habla ampliamente, mis amados hermanos, sobre estos temas. Y uno de los temas, cuando hablamos de la centralidad de Cristo como el primer síntoma de que la iglesia está en una sindisemia espiritual. Estamos hablando literalmente de que ya Cristo no es el centro. Entonces, Cristo ahora está siendo reemplazado. Cuando hablamos de la centralidad de Cristo, estamos diciendo que el Señor Jesucristo en muchos lugares que están creciendo por montones, por miles de personas, en muchas iglesias donde están sucediendo milagros. Escúcheme, esto se lo voy a decir despacio, porque mucha gente ingenua e incauta está cayendo en esta trampa. En muchos lugares donde están sucediendo milagros, señales y prodigios, tremendas liberaciones y tremendas experiencias espirituales dramáticas, impactantes, no se está predicando a Cristo Jesús. Y usted puede encontrar esto muy contradictorio, muy paradójico. Venga, pastor, discúlpeme, ¿cómo es posible que en un lugar donde suceden milagros, señales y prodigios, donde hay sanidades y tantos testimonios, haya, usted me diga que allí no se está predicando de Cristo? Escuche lo que le voy a decir. El Internet hoy da para todo, pero una de las cosas buenas que el Internet está generando es que se está divulgando la verdad sobre la falsedad que se está moviendo en muchos lugares, donde están sucediendo milagros, señales y prodigios y liberaciones. Entonces, este primer síntoma, la centralidad de Cristo, está siendo atacada. Equivale a decir que la suficiencia de Cristo está siendo atacada. Es decir, Cristo en muchas iglesias ya no es suficiente. Por eso en muchos lugares Cristo está siendo reemplazado por experiencias subjetivas, por emocionalismo, por milagros. Y muchos cristianos, o bueno, creyentes mejor, que yo no sé hasta dónde sean verdaderos cristianos, muchos cristianos están cayendo en estos movimientos. Y muchos están buscando hoy experiencias sensacionalistas. Están buscando señales, milagros, visiones, manifestaciones. Esta semana tuve la oportunidad de participar, estoy dictando un seminario, ya lo estamos terminando, sobre el fundamento bíblico y teológico del arrebatamiento. Más o menos a unos 40 pastores a nivel nacional. Y hablábamos de parte de estos fenómenos. Todos coincidían en afirmar una cosa: esas iglesias que rayan ya con las sectas están creciendo en número y de una manera muy acelerada. A eso le llaman bendición de Dios y el respaldo de Dios. Por una razón, porque es que la gente está en búsqueda desesperada de nuevas revelaciones. Y resulta que ya todo lo que el Señor nos quería revelar está en la Biblia. Pero hoy la gente está aborreciendo la Biblia sin darse cuenta que la están aborreciendo. Por eso están poniendo a la gente a buscar milagros, señales, prodigios, la unción, a actos proféticos, algo completamente herético, como ya lo hemos dicho. Entonces muchos cristianos hoy están buscando experiencias sensacionales, milagros, visiones, manifestaciones espirituales. Ellos creen que necesitan algo más que Cristo
para tener una fe auténtica, poderosa y para obtener espiritualmente lo que a través de la palabra no han podido. Entonces, ahí es donde la gente está cayendo en esos famosos actos proféticos que ya rayan con la brujería y que no tienen nada de bíblicos. Cuando usted porque hay varios términos que están muy de moda y uno de ellos es lo apostólico, ¿no? Somos la iglesia apostólica, somos la iglesia profética, tenemos la última revelación. La revelación de Dios es progresiva. Todos esos términos, revelación progresiva de Dios, la iglesia apostólica, la iglesia profética, eh, todo eso está de moda hoy y con eso están engañando a la gente. En consecuencia, la suficiencia de Cristo se está viendo socavada. Si lo que Cristo hizo realmente en la cruz del Calvario fue suficiente, y si realmente el Señor nos hizo libres, nada de eso estamos necesitando nosotros. En el libro de Colosenses, en el capítulo 2, se nos advierte sobre todas estas cosas. Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Esas huecas sutilezas son todas estas enseñanzas que parecen bíblicas, pero no lo son. Y tienen tanto de bíblico que parecen verdaderas, por eso son sutilezas. Pero son huecas porque no tienen base bíblica, según las tradiciones de los hombres, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. ¿Cómo dice? ¿Que nosotros estamos incompletos? Le pregunto, ¿estamos nosotros completos o incompletos? ¿Qué dice el texto? ¿Realmente nosotros cómo estamos? ¿Estamos completos o estamos incompletos? Bueno, aquí la palabra dice que estamos completos en él. Cuando usted lo llamen y le digan, camine, vamos para allí, están sucediendo milagros, señales y prodigios. Cuando usted le digan, vamos a este lugar, que eso allá la unción es tremenda, ese apóstol. Porque hay una apostolitis, ¿no? Y hay también una profetitis. Estamos llenos de profetas, estamos llenos de apóstoles. Y todo el mundo reclama tener la última revelación y todo el mundo reclama tener la última unción y la revelación más poderosa. Todo el mundo reclama eso. Lo que es un gravísimo error y está llevando en esta codicia de reconocimiento a muchos a torcerse y a desviarse de la sana doctrina. De tal forma que cuando nosotros hablamos de este primer síntoma, ¿qué estamos diciendo? Mis amados, estamos diciendo que la suficiencia de Cristo está siendo atacada y está siendo atacada de una manera terrible. Entonces hay un desenfoque de la centralidad de Cristo y la palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 1 versículo 18 para que Cristo en todo tenga la preeminencia. Pero hoy Cristo no tiene la preeminencia la tiene el acto profético. La preeminencia la tiene el milagro y la unción, la supuesta unción del fulano de tal. En Primera de Corintios, en el capítulo 2, versículo 2, Pablo le dice a la iglesia, pues me propuse no saber entre vosotros otra cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. De tal forma que cuando le lleguen a usted con el temita de los actos proféticos, usted debe decirle a la gente, discúlpeme, yo ya estoy completo en Cristo. Y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue completo. Luego, entonces, yo no necesito actos proféticos.
Estando en la cruz, el Señor dijo, consumado es, yo lo hice todo. Yo les di libertad en todo, por todo y para todo. Y cuando yo le entregué mi vida a Cristo, yo nací de nuevo, fui regenerado, sellado con el Espíritu Santo, lavado con su sangre, limpiado con su sangre preciosa, comprado a precio de sangre. Cristo murió por mí en la cruz del Calvario y yo no necesito un acto profético. Sí, los actos proféticos están en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Eso es una verdad, pero estaban bajo la ley. Y en el Nuevo Testamento usted no ve un solo acto profético que un apóstol diga, vamos a hacer este acto profético, porque es que los actos proféticos anunciaban a Cristo. Y en el Nuevo Testamento, que él ya había estado en la tierra, los apóstoles, cuando inicia la iglesia en el capítulo 2, ya no se necesitan actos proféticos. Ya no se necesitan sacrificios, ya no se necesitan todo este tipo de cosas que se veían en el Antiguo Testamento, porque ahora tenemos a Cristo Jesús y Él debe tener en todo la preeminencia. Y como Pablo, nosotros también nos debemos proponer saber entre nosotros solo una cosa, sino a Cristo y a este crucificado. En el libro de Gálatas, en el capítulo 1, en los versículos 6 y 8, hay una advertencia sobre predicar otro evangelio. Es decir, ¿cuál es ese otro evangelio, pastor? El otro evangelio es aquel que se predica sin que Cristo tenga la centralidad. Pero cuando a usted le dicen actos proféticos y esto no le gusta a mucha gente, y le estoy hablando de creyentes, no les gusta porque aman el misticismo, porque aman todo ese mover místico espiritual. Entonces muchos han sucumbido ante la seducción de hacer cosas espirituales, lo han llamado actos proféticos, pero son cosas heréticas y que rayan y que son brujería. Y esto es algo que usted debe tener claro para que no vaya a caer atrapado en estas cosas. Nosotros estamos completos en Cristo. Y si yo fui comprado, escúcheme, escúcheme, si yo fui comprado a precio de sangre, como dice la palabra, si en verdad el Hijo me hizo libre, soy verdaderamente libre, entonces, mis amados hermanos, el diablo no puede ser dueño de absolutamente nada en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí tienen a la gente engatusada con mentiras, con otro evangelio, con un evangelio falso. No, es que usted tiene que hacer un acto profético para salir de esas enfermedades. Es que usted tiene que hacer un acto profético y tiene que ir donde el milagrero de turno, el pastor de turno, para ir a que le sanen sus finanzas. Es que usted tiene que, y ahí está la gente corriendo, hermano, teniendo un comportamiento completamente peligroso. Hay un libro totalmente herético, de un pastor aquí en Bogotá. No voy a mencionar el libro para no despertar la morbosa curiosidad de nadie, pero en ese libro, este señor, yo conté más o menos unos 90 versículos a lo largo de todo el libro. 90 versículos, más o menos, a lo largo de todo este libro, y es completamente herético. Fruto de una terrible y pésima interpretación de la palabra. Y una de las cosas que enseñan aquí es que usted pertenece a una de las tribus de Israel. Hágame usted el favor. Que usted pertenece a una de las tribus de Israel según su fecha de nacimiento. Algo completamente herético. Estas son las cosas que los judíos, que son mesiánicos, incluso los que no son mesiánicos, que todavía están esperando al Mesías, leen y escuchan estas cosas y se carcajean. Y me decían a mí unos judíos, ¿qué les está pasando en Latinoamérica?
que están saliendo con unas cosas se sienten judíos. Entonces, usted pertenece a la tribu de Benjamín si nació entre febrero 15 y marzo 14, dicen ellos, estos fulanos heréticos. Y este señor es un pastor de una iglesia aquí en, en Bogotá, Colombia, que porque está invitando muchos cantantes famosos y muchos predicadores famosos y compraron la manzana y están haciendo cualquier cantidad de cosas y mañana llenarán el estadio y pasado mañana lo llevarán al Congreso y lo van a condecorar. Pues a Mauricio Puerta, el mayor astrólogo de Colombia, también lo llevaron al Congreso y también le dieron una medallita. ¿Cómo le parece a usted? Entonces, discúlpeme, pero que lleven a un pastor a un Congreso, al Congreso o al Senado a ponerle medallitas, imagínese. Esto no es señal de absolutamente nada, hermano. Esto no es señal de nada. Pero la gente se está dejando arrastrar por estas cosas y están cayendo en cosas completamente heréticas. De tal manera que este desenfoque de la centralidad de Cristo es una de las cosas más heréticas en las que muchos creyentes, por desconocimiento, están cayendo hoy. Entonces, la centralidad de Cristo también está siendo atacada estamos solo en el primero, ¿no? El primero de los síntomas, el primero. Y en este me tengo que detener y demorar un poquito porque esto es completamente herético. La centralidad de Cristo también está siendo terriblemente atacada porque ahora ya no es Cristo, es el apóstol. Ya no es Cristo, es el profeta. Ya no es Cristo, es el ungido de Jehová. Hágame usted el favor. ¿Cómo le parece a usted? Entonces ya no es Cristo, es el apóstol, es el profeta, es el ungido. Y en muchos círculos cristianos, la figura de ese líder espiritual se está convirtiendo en una especie de mediador o de canal necesario y obligatorio entre Dios y los creyentes. Se nos olvida lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Cuando el líder está por delante y cuando el líder finge una falsa espiritualidad y una falsa humildad, a ese fulano se le presenta como alguien indispensable porque él es el que tiene la unción. Y ahora estamos viendo unas cosas y unas barbaridades y la gente a todo eso, hermano, está diciendo amén, porque hoy la gente cree conocer la palabra, no la conocen. Pero aquí están viniendo a decirle predicadores aparecidos, yo no sé de dónde, con todo ese misticismo, ese show y todas esas cosas que ustedes ya conocen. Aquí vinieron a decirle a uno de estos fulanos, al autor de este libro precisamente, que él es uno de los nuevos 12 apóstoles que Dios va a nombrar y que ha escogido en estos últimos tiempos. Él es uno de los 12. Hágame usted el favor. O sea que el Señor va a poner otro fundamento sobre la iglesia. No son los 12 apóstoles que están en la Biblia, sino que la Biblia hay que seguirla reescribiendo, porque según estos fulanos, ahora hay otro fundamento. Pues todo esto es lo que está pasando y la suficiencia de Cristo está siendo atacada de esta manera. ¿Cómo está siendo atacada también la suficiencia de Cristo? Con este evangelio de la prosperidad. Cristo no basta, hermanos. Usted necesita riqueza y éxito. Entonces ahora se está predicando que Cristo vino para darnos comodidad material y para ser felices, para darnos una salud perfecta, un éxito perfecto. Algo completamente falso. Completamente falso. Es totalmente herético decir que Cristo murió en la cruz para que usted sea feliz. Eso no es bíblico.
En el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, por la excelencia del conocimiento de Cristo, por la excelencia del conocimiento de Cristo, todo lo estimo como pérdida y por basura para ganar a Cristo. No, hoy la gente quiere conocer y aprender es cómo ora para que el Espíritu Santo te muestre cuál es el acto profético que tú tienes que hacer. Ora para que el Espíritu Santo te muestre cuál es el acto profético que tú tienes que desarrollar y llevar a cabo para que venga libertad. Y como el diablo es puerco, mucha gente va y hace toda esta cantidad de locuras y pasan cosas, hermanos. Claro, es el mismo principio que se da cuando usted se pone a leer el horóscopo todos los días. En algún momento le va a empezar a coincidir. ¿Eso también es de Dios? Por supuesto que no. Entonces, otra manera en cómo está siendo atacada la suficiencia de Cristo, y ya Cristo no es el centro de todo en la iglesia, es que está siendo marginado por el ritualismo y el legalismo religioso. Entonces, ahora se está enseñando que usted tiene que obedecer a lo que el ungido de Jehová de turno le indica y le manda. Y ahí está la gente obedeciendo a todos esos tipos de actos proféticos. Ahí está la gente haciendo cualquier cantidad de barbaridades. Ahí está la gente corriendo por consejo de esa hermana, de ese hermano, sumergidos en una completa ignorancia, en un desconocimiento bíblico, a través del cual están llegando a lugares a literalmente a hacer cosas que Dios no les está mandando y que Dios no está respaldando. Y esto es lamentable, mis amados. Esto es lamentable que esté pasando. ¿Y por qué todo esto está pasando? Simplemente porque no se está estudiando la palabra. ¿Cómo la centralidad de Cristo está siendo sustituida? ¿Cómo el mismo Señor Jesucristo está siendo sustituido? A través del misticismo, de la espiritualidad alternativa. Hoy dentro de la iglesia se introducen elementos del misticismo oriental, prácticas ocultistas camufladas, disfrazadas de decretos. Yo decreto. Tú tienes que decretar la visualización creativa, mantras cristianizados, actos proféticos, nuevas revelaciones. Se nos olvida lo que dice Colosenses, capítulo 2, versículos del 18 al 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, no haciéndose a la cabeza. Todas estas prácticas son ocultistas. El misticismo oriental, iglesia, se ha metido para quitarle a Cristo la centralidad. Usted no necesita sino su palabra y amarlo a Él y abrazarlo a Él.
Usted no necesita, escúcheme, usted no necesita caer en cosas espirituales ridículas, actos proféticos, decretos, pactos, visualizaciones, mantras. Es triste ver pastores que empezaron bien y en el desespero por estar a la altura de aquellos milagreros, han entrado también a introducir trucos dentro de la iglesia, a introducir cualquier cantidad de cosas terribles dentro de la iglesia. La centralidad de Cristo, la suficiencia de Cristo está siendo atacada y menoscabada. Mis amados hermanos, la suficiencia de Cristo está siendo desplazada por el activismo, sin ninguna clase de comunión, sin ninguna clase de coinonía. Muchas veces se predica que lo más importante es lo que el creyente hace para Dios, pero no se habla de la relación con Dios. Y el Señor lo dice en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, separados de mí nada podéis hacer. El Señor le dice a una de las iglesias, a ver quién se acuerda a cuál: yo conozco tus obras, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La suficiencia de Cristo está siendo atacada dentro de la iglesia actual, cuando se sugiere explícita o implícitamente que Él no es suficiente, que hace falta algo más, una experiencia mística, una fórmula mágica, una técnica, un acto de liberación, un acto profético, una imposición de manos del ungido de turno de moda, un líder carismático al que tenemos que salir corriendo a buscarlo para que Él nos imponga manos y venga libertad, un sistema, una revelación extrabíblica. Si usted ha caído en estas cosas, si usted ha sido seducido por este tipo de cosas, usted necesita arrepentirse. Usted necesita pedirle al Señor perdón. Usted necesita volver al Evangelio bíblico. Si usted es de los que ama este tipo de cosas y para obtener respuesta espiritual de esas necesidades que usted tiene en su vida, emocionales, materiales, laborales, de sanidad, de lo que sea, ha caído en estas cosas, usted necesita volver a la palabra. Usted necesita arrepentirse. Usted necesita pedirle al Señor perdón. Si usted se ha dejado llevar por esa amiga de confianza que conoce hace años, o ese amigo que usted dice, no, esta es una mujer de Dios, pero usted se dejó llevar a un lugar y en ese lugar hacen milagros, señales, prodigios, usted necesita arrepentirse. Usted necesita pedirle perdón a Dios. La palabra dice que Cristo es todo en todos. La palabra dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. La palabra dice, bástate mi gracia. Porque estamos tocando un tema que es importante y es neurálgico. La suficiencia de Cristo está siendo terrible y descarnadamente atacada. Para nadie es un secreto lo que está pasando, lo que está sucediendo. Escuche. Para nadie es un secreto, mis amados hermanos, las cosas heréticas que estamos escuchando.
Las cosas heréticas que se están viendo, para nadie es un secreto. Y muchos están cayendo porque no conocen la palabra, porque no la están estudiando y porque literalmente tienen un afán de forzar a nivel espiritual las respuestas. La suficiencia de Cristo es la doctrina más atacada actualmente dentro de la iglesia, donde le están diciendo a la gente, Cristo no es suficiente. Por supuesto, eso no se lo están diciendo a usted así de manera explícita, no, señor. Pero sí se lo están diciendo cuando le dicen a usted, tú necesitas un acto profético, tú necesitas imposición de manos, tú necesitas a ese ungido, a ese milagrero, vamos, corramos, Dios te va a dar la respuesta. No, hermano. ¿Qué estamos viendo hoy? Milagrismo más emocionalismo. ¿Cristo más experiencias? No, Cristo es suficiente, sí, más experiencias. Vamos, hermano, que allí en esta iglesia y en este lugar hay actos proféticos y están pasando cosas y están sucediendo cosas y vamos a ver la gloria de Dios porque allá está la Shekinah y allá. Ciegos guiando ciegos. Ciegos guiando ciegos. La Biblia no dice por ningún lado que usted tiene que correr a participar en ayunos de liberación o en noches de gloria y en noches de milagros y en noches de palabras proféticas y en noches apostólicas. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra de Dios, su palabra es suficiente y se basta. Entonces cuando usted le digan allí están pasando milagros, señales, prodigios, vamos. Usted debería preguntarse, ¿me estás proponiendo buscar a Cristo más experiencias? Si lo invitan a un lugar donde están hablando del evangelio de la prosperidad, usted debería decirle a esa persona, ¿me estás invitando a buscar a Cristo más dinero y éxito? Si a usted le dicen, oye, vamos a buscar allí, mira, allí hacen sonar el shofar, allí hacen muchas cosas, actos proféticos, y los actos proféticos tienen que ver con la ley. Entonces, ¿me estás invitando a buscar a Cristo más reglas humanas? ¿Ritualismo? ¿Y qué me dice de todas esas prácticas que se han metido dentro de la iglesia, donde están metiendo el ritualismo y el misticismo? Y ahora están diciendo cosas completamente ridículas, hermanos. Y hay un montón de gente por ahí viajando por el mundo y predicando, y les están abriendo las puertas en las iglesias de par en par. Y el listado que podríamos mencionar es interminable, de gente muy reconocida, incluso aquí en Colombia, que no están predicando la palabra. Pero esos lugares sí están creciendo, es verdad. ¿Y cómo no van a crecer si la gente tiene un afán por el misticismo, las experiencias, por nuevas revelaciones? Porque la gente no tiene disciplina, no están dedicando el tiempo para estudiar la palabra. Hoy están amando más sus concupiscencias, iglesia, escuche. Esto es triste, hermanos, lo que está pasando es triste. Somos suficientes en Cristo. Estamos completos en Cristo. Hoy lo que estamos viendo, amada iglesia, es una mercadería vulgar de almas. Escuche. Donde se está negando la suficiencia de Cristo. Por eso usted está viendo a la gente detrás de los que convierten el agua en vino, supuestamente. Detrás de esos lugares donde están sucediendo cosas místicas, sobrenaturales y supuestamente poderosas y supuestamente de parte de Dios. Cuando la Biblia lo anuncia en Tesalonicenses que Satanás hará en los últimos tiempos también grandes señales y prodigios mentirosos, dice la palabra.
Ahora los milagros y la unción están eclipsando al Maestro. Ahora la unción del Espíritu Santo eclipsa al Señor Jesucristo. ¿Cuánto se está contristando al Espíritu Santo hoy? Porque en muchos lugares hemos convertido la unción del Espíritu Santo en un becerro de oro que buscamos con desespero, iglesia. Quiero la unción. Dame la unción, yo quiero la unción. Y viajan pastores de todas partes del mundo buscando la unción. Y ahora resulta que la unción del Espíritu Santo está por encima de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario. Nosotros no debemos buscar la unción. Nosotros no debemos buscar milagros. Nosotros no debemos buscar señales. Nosotros debemos buscar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Yo no tengo que hacer actos proféticos. Yo tengo que aprender a doblar mis rodillas. Yo no tengo que salir buscando al milagrero de turno, falso, mentiroso, que llenan el Simón Bolívar con miles de personas, que llenan edificios con miles de personas. No, yo no tengo que salir buscando a esos. Y cerrada la puerta, entra en tu aposento. Eso es lo que tenemos que buscar. Eso es lo que la gente hoy no entiende, iglesia. Eso es lo que miles de creyentes hoy no están entendiendo. Porque hoy la gente se ha cansado de la palabra. Porque hoy la gente no tiene la unción para entenderla y escudriñarla, y te daré los secretos muy guardados en la palabra. Porque hoy se le está vendiendo una falsa esperanza a la gente. Una falsa esperanza, una mentirosa esperanza en actos proféticos, en señales, en prodigios, en milagros y en una serie de activismo místico. Por eso usted ve gente yendo a lugares y tratando de hacer llover polvito de oro. Y si cayera, eso no significa nada. Escúcheme, eso no significa nada. Eso no significa absolutamente nada. Este mensaje es una defensa a la suficiencia de Cristo, porque escúcheme, parte de la sindisemia espiritual que estamos viviendo en la iglesia es porque la suficiencia de Cristo está siendo atacada. Yo no sé usted, escúcheme iglesia, por favor. Yo no sé usted, pero yo no necesito nada más que a Cristo y a este resucitado. El Señor Jesucristo, entendámoslo de una vez y por todas. Escuche, el Señor Jesucristo es suficiente. Y esta es una de las doctrinas olvidadas. Él es suficiente en su persona, en su obra, en su palabra y en su presencia. Se lo voy a repetir para que se lo grabe hasta el día de su muerte. Y para que usted se lo diga a esa hermana y a ese hermano que usted tanto estima. Que lo llama y le dice, o de pronto lo llame mañana, camine, vamos allí, congreguémonos allí. Mire que eso está, no, esto está la unción, está tremendo, vamos, está poderoso. Enseñe, evangelice a ese creyente y dígale, Cristo es suficiente en su persona, en su obra, en su palabra y en su presencia. Y cualquier intento de añadirle algo
es una negación de su suficiencia. En consecuencia, lo que estás haciendo de invitarme a mí o de ir tú a buscar actos proféticos y nuevas revelaciones es completamente herético. La suficiencia de Cristo ha sido atacada siempre, hermanos. La suficiencia de Cristo ha sido atacada siempre. Y mucha gente está buscando estas cosas porque quieren que su fe se sostenga en lo visible. Yo hice un acto profético y esto me funcionó. Bueno, los que van al Señor Milagroso de Buga también han ido y también han tenido respuesta. Los que van al 20 de julio y ofrecen esas misas y sus novenas, y lo digo con mucho respeto, también han tenido respuestas. Y los que están practicando el vudú también han tenido respuestas. Y los que van aquí a la 1 de Mayo, los que conocen Bogotá, 1 de Mayo con Caracas, ahí en toda la esquina, en esta iglesia de Pare de Sufrir, van, llevan sus vasos con agua, llevan sus mantas y también tienen respuestas. ¿Significa que eso es de Dios? La respuesta es no. Amados hermanos, muchos creyentes hoy dependen de manifestaciones de poder. Muchos creyentes hoy no dependen de una fe puesta en la suficiencia de Cristo, sino de manifestaciones de poder y de señales para validar su fe. Y no entienden que la obra de Cristo es completa y que la fe verdadera no busca señales. Conozco pastores obsesionados con hacer crecer iglesias. Conozco pastores obsesionados, escúcheme, obsesionados con hacer crecer las membresías de las iglesias. Y para esto están mezclándole brujería, misticismo, ciencias orientales a la palabra de Dios. Y están desviando a la gente de la verdadera doctrina. El Señor tenga misericordia de tanta ignorancia hoy. El Señor tenga misericordia, y si alguno de ustedes ha caído en esto, si alguno de ustedes en algún momento se ha dirigido a un lugar buscando milagros, señales, prodigios, atraído por estas cosas porque lo invitaron, que usted pueda pedir perdón y encontrar la gracia y la misericordia de Dios. Y entender, hermanos, que es solo a través de su palabra. Es urgente, termino con esto. Es urgente volver a esta doctrina que es la doctrina columna vertebral del cristianismo, por lo menos de todo verdadero cristiano, porque no todos son verdaderos en las iglesias. Pero es urgente volver a esta doctrina que es la columna vertebral. Cristo es suficiente. Una iglesia sana bíblicamente y delante de los ojos de Dios proclama la suficiencia de Cristo. Aquí no necesitamos libros, aquí no necesitamos nuevas revelaciones, aquí no necesitamos la unción del fulano o la fulana de tal. No, tenemos todo lo que necesitamos, su bendita palabra. Tenemos que volver al centro, Cristo glorificado. En Embajadores enseñamos y vivimos a Cristo suficiente. No necesitamos absolutamente nada más. No necesitamos nada más, sino a Cristo. Cristo es suficiente. Obedecer su palabra. Y Él se levantará y nos ayudará.
y el Señor nos guiará. Pero aquí no necesitamos misticismo, brujería disfrazada de cristianismo. No necesitamos ciencias ocultas metidas dentro de la iglesia, disfrazándolas de actos proféticos y apostólicos, bautizándolos con nombres rimbombantes. La revelación de Dios es progresiva, no necesitamos la basura que están escribiendo, los libros que lamentablemente son bestseller. No necesitamos de esa basura. Tenemos todo lo que necesitamos. A Cristo, al Rey del universo, al Rey de reyes, al que abre y cierra puertas, al que bendice, al que ayuda, al que nos levanta. Cristo, 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 nada más que a Cristo. Y en Embajadores de Esperanza, escúcheme, vamos a amar al Señor Jesucristo. En Embajadores de Esperanza lo vamos a amar. Le vamos a dar a Él el primer lugar. Únicamente a Él y nada más que a Él. A Cristo Jesús. Ayúdanos, Jesús. Mi oración en esta noche, bendito Padre Celestial, por cada uno de mis hermanos como pastor. No permitas nunca, Señor. Es una súplica, Señor. No permitas que nos desviemos, ni a diestra ni a siniestra. No permitas que seamos engañados y atrapados. No permitas, bendito Dios del cielo, que el engaño anunciado en tu palabra, y si fuere posible aún a los escogidos engañarán. No lo permitas, que nunca, Señor, seamos desviados y engañados. Que nos mantengamos firmes, plantados en tu propósito, en tu palabra, en la sana doctrina. Que tú nos des sabiduría, discernimiento, inteligencia para saber ver y reconocer al falso, al mentiroso. Aunque haga señales y prodigios, que nuestros ojos nunca estén puestos en señales y prodigios. Y si tú quieres hacer cosas sobrenaturales en Embajadores, las vas a hacer. Pero no, ese no es el centro de nuestro corazón. Queremos tu presencia. Tu presencia será suficiente. Tu presencia será suficiente. Tu presencia será suficiente para traer sanidad. Tu presencia será suficiente para traer libertad. Tu presencia será suficiente para sacarnos, Señor, de la angustia cuando estemos en ella, para fortalecernos cuando nos sintamos desmayar. Tu presencia será suficiente. Ayúdanos, bendito Dios del cielo, ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos, bendito Señor. Por favor, yo clamo hoy por las almas. Yo clamo hoy por mis hermanos, yo clamo hoy por cada familia en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Señor, a seguir, a predicar tu palabra, Señor. Porque hoy a lo bueno se le está llamando malo y a lo malo se le está llamando bueno. Ayúdanos, bendito Padre. El único consuelo que nosotros tenemos frente a toda esta apostasía que se está empezando a ver, Señor, es lo que tú dices. Pero no vendrá sin que antes venga la apostasía. Tu venida está cerca, Señor.
Tu palabra dice que antes de tu venida se va a levantar y se va a desatar una apostasía terrible. Duele ver tanta gente engañada. Duele ver tanta gente engañada. Bendito Padre, ten misericordia y ayúdanos a seguir siendo luz en medio de tanta tiniebla. En el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén.